Muy bien, empezamos. Os invito a la lectura de Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Un texto que creo que es un poco conocido, que dice: no vi a ningún otro apóstol, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Y hoy me gustaría hablaros acerca de Jacobo o de Santiago. Santiago, hermano de Jesucristo, hermano de todos nosotros. ¿Cómo es importante la familia, no? ¿Cómo es importante la familia? No siempre lo tenemos presente, pero ¿qué sería de uno sin el entorno familiar? Aun cuando nuestra experiencia familiar no haya sido de las mejores, aún así la familia sigue siendo muy importante. La cuestión es que mucho de lo que somos lo debemos a ese origen y al entorno familiar al que pertenecemos y que nos ha moldeado en muchos sentidos. Aprender a valorar la familia que tenemos es también un aspecto importante de la vida cristiana, al igual que construir uno, su familia, desde los pilares, los valores, los principios del reino de Dios. De hecho, esa palabra, o la palabra es esa misma, construir la familia. Algo que nos exige un compromiso de amor las 24 horas del día. Ese construir la familia no ocurre así como así, no solo con poner comida sobre la mesa y enviar a los peques a un buen colegio. No, eso es bueno, pero no es lo suficiente para construir la familia, ¿no? Esa construcción es un esfuerzo familiar conjugado al que se invierte pues, esfuerzo, educación, amor y fe. Si nos trasladamos a la experiencia eclesial, seguimos un camino muy semejante. Aprender a querer, a convivir y a compartir la vida con otros que, al igual que nosotros, creen en Cristo, es también un camino de aprendizaje, de asimilación mutua, de decisión por esa familia de fe, por elegir esa familia de fe, de amor y de apoyo. No digo que sea fácil amar a todos los hermanos y hermanas de una congregación, de una iglesia, ¿no? Puede que haya los que no nos caen de maravilla. Sin embargo, vivimos todos sumergidos en la experiencia de la gracia divina, todos. Los que nos caen bien y los que no nos caen bien. Vivimos todos sumergidos en la experiencia de la gracia divina y desde ese estado de vida aprendemos a amarnos y a apoyarnos por la fe. Por otro lado, es común pensarse en Jesucristo como una persona desconectada de su familia de origen, de su familia natural, ¿no? En su vida adulta apenas se menciona a su padre, posiblemente José, ya fallecido cuando Jesús fuera ya adulto, ¿no? Su madre es la que asume más protagonismo, sobre todo en la historia de su crucifixión. Tampoco se escucha mucho de ella desde que Jesús tenía los 12 años en el templo hasta la crucifixión. No se escucha algunas cosas, algunos textos, ¿no? Pero estuvo todo el tiempo con él ante la cruz, su madre. De sus hermanos sabemos sus nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. De sus hermanas solo se menciona en plural. No sé si os suena el texto de Mateo 13, 55, 56, cuando la gente dice: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Ahí tenemos los nombres, ¿no? de los hermanos y una referencia a las hermanas, que no sabemos cuántas eran. Además, debido a la manera como Cristo se refiere a su familia en Mateo capítulo 12, 46 a 50, nos queda un mal sabor de boca, ¿no? Como cuando su madre y sus hermanos intentaban acercarse para hablar con él y le dijeron, y él dijo, ¿no? La gente le avisó: es que fuera está tu madre y tus hermanos, ¿no? Y él dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tenéis a mi madre y a mis hermanos.
solo parece, que Jesús rechaza su familia natural, aunque de hecho lo que hace es indicar el camino del discipulado a todos los que creen, incluso a sus propios familiares. Uno de sus hermanos naturales, llamado Jacobo o Santiago, pues lo encontramos más tarde en la resurrección de Cristo, después de la resurrección de Cristo, totalmente comprometido, involucrado en la vida de la iglesia. Este hermano natural de Jesús, ¿no? Jacobo, Santiago, pues vive y proclama una fe realmente viva. Ambos nombres, Jacobo y Santiago, son muy distintos, ¿no? Parece que son dos nombres diferentes, ¿no? Pero se refieren exactamente a la misma persona. El nombre o la palabra Jacobo se deriva del nombre griego que tenía ese hermano de Jesús. En griego su nombre es o era Jacobos. Y de Jacobos viene nuestro Jacobo, ¿vale? Pero Jacobos fue latinizado. Y al ser latinizado produjo el nombre latino que también suena muy parecido, Tiago, ¿no? Es una latinización de Jacobo, Tiago. ¿Cómo se usa, por ejemplo, en portugués? ¿No? Se usa el nombre Tiago. En castellano el nombre Santiago se deriva también del latín, ¿no? Sanctus Tiago. O, juntando los dos, Santiago. Por eso, como curiosidad, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento no se la conoce como la carta de Santiago, ¿no? Es muy común que la llamemos la carta jacobina, porque su autor se llamaba Jacobo o Santiago, ¿no? La carta jacobina. Santiago, por tanto, es un nombre muy común en esa época de la historia, ¿no? Y ocurre por 42 veces en el Nuevo Testamento. Y conocemos a 4 diferentes Santiagos en el Nuevo Testamento. No sé si sabías eso, ¿no? 3 de ellos aparecen en el mismo versículo. Hechos, capítulo 1, versículo 13. Hechos 1, 13, cuando dice: estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, ya es otro Jacobo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Aparecen 3 Jacobos en el mismo versículo, ¿no? Eso es muy curioso, eso no pasa así todos los días, ¿no? El primero, que se quedó conocido por Santiago el Mayor, ¿vale? Santiago el Mayor era el hermano de Juan, del apóstol Juan. Y este Santiago el Mayor, junto a su hermano Juan y a Pedro, pues formaban un grupito que andaba más cerca al maestro. Y este ha sido el Santiago que fue decapitado por orden de Herodes en el año 44. Y tenemos la historia de la decapitación de Santiago el Mayor, hermano de Juan, ¿no? y amigo de Pedro. Pues tenemos la historia de su muerte en Hechos capítulo 12. El segundo Santiago es conocido por el menor. Era hijo de un tal Alfeo. De este apenas tenemos noticias, no se sabe mucho de él. Los 2 primeros eran apóstoles de Cristo. Componían el grupo de los 12 apóstoles. El tercero aquí se identifica como padre de Judas Tadeo, otro de los apóstoles. O sea, Judas Tadeo, no Judas el traidor. Habían 2 Judas también, ¿no? Judas el que fue el traidor y luego este que era Judas Tadeo. Pues este, que era uno de los apóstoles, pues aquí se dice que su padre se llamaba Jacobo. Quizás solo se le mencione a su padre para establecer la diferencia entre su hijo Judas y el otro Judas, el traidor.
Pero os dije que habían 4 personas con este nombre en el Nuevo Testamento. ¿El cuarto quién era? Pues el cuarto era Jacobo, uno de los hermanos de Jesucristo, ¿no? Jacobo o Santiago. ¿Qué sabemos de Jacobo? ¿Qué sabemos de este hermano de Cristo, Santiago, hermano natural de Jesús? ¿Qué sabemos de él? Pues algunas cosas sí que podemos decir de él. En primer lugar, sabemos que durante años ha sido un hombre muy importante y con autoridad en la iglesia madre de Jerusalén, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice que Pablo dice, ¿no? En efecto, Jacobo, Pedro y Juan eran considerados columnas de la iglesia, ¿no? Y al salir de la cárcel, Pedro se dirige a la casa de la madre de Marcos, de eso ya os comenté hace algunas semanas. Pedro se dirige a la casa de la madre de Marcos, donde contó cómo el Señor lo había sacado de la prisión y dijo, contadle esto a Jacobo. Hechos 12, 17. Contadle esto a Jacobo. Además, luego de su conversión, Pablo se dirigió a Jerusalén para entrevistarse personalmente con Jacobo. El texto que hemos leído al principio. Pablo dice, yo fui a Jerusalén y ahí estaban los apóstoles. Pero dije, no vi a ningún otro apóstol. Yo fui a hablar con Jacobo, el hermano del Señor. No fui a hablar con los demás. Así que solo busqué a él, ¿no? Y al final de su tercer viaje misionero, dice el apóstol Pablo, y eso lo tenemos también en Hechos, capítulo 21, dice, al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos que estaban presentes. Sin duda se trata de una persona importante, una persona con autoridad en los primeros años de la vida de la iglesia. De igual manera, en el primer concilio de la historia de la iglesia que pasó en Jerusalén, lo tenemos registrado en Hechos capítulo 15, vemos cómo la palabra sabia, justa, equilibrada y profundamente bíblica de Santiago fue la palabra decisiva para la resolución sobre la entrada de los gentiles a una iglesia que entonces estaba compuesta sobre todo por judíos, ¿no? O sea, no fue la palabra de Pedro, que habló en ese concilio, que contó un poco de su experiencia ahí con la casa de Cornelio. No fue la palabra de Pablo, que era el que estaba estableciendo iglesias en el contexto gentílico. Fue la palabra de Jacobo. Fue Jacobo que dijo, que ha dado el tono por donde debemos seguir, ¿no? Debido a la palabra firmemente fundamentada en las Escrituras que ha dado en este concilio, pues es fácil reconocerlo como el autor de la carta que lleva el nombre de Santiago en el Nuevo Testamento, ¿no? Al final del Nuevo Testamento no hay una carta de Santiago, pues ese autor es el Santiago que era el hermano natural de Jesucristo. Se trata, por tanto, de un hombre que estuvo vinculado de cuerpo y alma al Señor, dedicado a servir al Señor y a su Cristo. Pero ¿qué más sabemos sobre la persona de Santiago, el hermano del Señor? Bueno, algunos datos que se pueden mencionar resumidamente, ¿no? El primero es que tuvo al menos 2 hermanos, al menos 2 hermanas, porque cuando dijo hermanas en plural, es que al menos eran 2, ¿no? Eso parece bastante fácil de concluir. Entonces, él tenía al menos 2 hermanas y 4 hermanos, conforme ya lo hemos comentado, ¿no? Y siendo él el mayor después de Jesús, ¿no? El mayor después de Jesús. Y él fue llamado por Jesús tras la muerte y la resurrección del Señor. Si Mateo, en el texto que hemos mencionado antes, lo puso en orden de edad
Entonces, Santiago, Jacobo sería el mayor después de Cristo. De los demás, José, Simón y Judas, solo tenemos noticia de Judas por la carta que lleva su nombre, donde se dice claramente que el autor se trataba del hermano de Jacobo, de Santiago. Jacobo, por tanto, era una persona de referencia en la iglesia primitiva en Jerusalén. Quizás mucho más que Pablo, mucho más que Pedro y que Juan. Pedro estaba por un lado, Pablo por otro, Juan también se ha ido a donde hoy es Turquía. Pero ¿quién se queda en Jerusalén, donde todo empezó? Pues se quedó Jacobo. Y él se quedó como el pilar fundamental. Así que cuando Judas escribe su carta, que es cortita, ¿no? Pues para identificarlo mejor, le dicen Judas, el hermano de Santiago. También, por tanto, hermano de Jesús. Así que dos de los hermanos naturales de Jesucristo nos dejaron sus legados en las páginas del Nuevo Testamento. Lo interesante es que por el Evangelio de Juan sabemos que en un primer momento los hermanos de Jesús no creían en él. Por ejemplo, en Juan 7, versículo 5, dice el autor Juan, dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Estaba un poco solo en eso, ¿no? Más bien sus hermanos le aconsejaban a salir de la insignificante ciudad de Nazaret, que estaba en la insignificante provincia de Galilea, y trasladarse al lugar más importante del mundo, que era el centro político y cultural de su pueblo, que era Jerusalén, donde ahí se daban las condiciones perfectas para florecer como influencer, o como coaching, o como youtuber. Eso lo podéis leer en Juan capítulo 7, 3 y 4, los dos versículos anteriores al que lo he mencionado ahora. Y al final no estuvieron al lado de su hermano cuando lo mataron en la cruz. Huyeron como todos los demás. La verdad es que no les hubiera resultado nada fácil reconocer en su hermano natural al Hijo de Dios y al Mesías Redentor. Otra cosa que sabemos de Santiago nos viene por los escritos de un historiador. Había muchos historiadores, ¿no? Como hoy. Y había uno que no era cristiano, era judío, pero que pasó al bando romano, se fue a Roma, cambió su nombre y recibió, pues, de la corte romana el encargo de escribir la historia de los judíos. Y escribió algunos libros que están traducidos al castellano, lo podéis leer. El autor se llamaba Flavio Josefo. ¿Vale? Flavio Josefo. Pues de la mano de Flavio Josefo, que escribió mucho sobre la historia y la cultura judía, vemos que él menciona a Santiago. Él menciona a Santiago, el hermano natural de Jesús, diciendo que Santiago fue lapidado por orden del sumo sacerdote Anás II en el año 62. Ahora, poco más tarde en la historia, un historiador ahí del siglo III, Eusebio de Cesarea, que también escribió un libro que lo tenemos traducido, que se llama, no todo el libro lo tenemos traducido, pero gran parte de él, lo que se pudo recuperar, se llama Historia Eclesiástica, ese sí era cristiano. Él nos cuenta que, según ha averiguado en su época, justo antes de estallar la guerra entre judíos y romanos, que pasó en el año 66, Santiago fue arrojado desde el techo del templo de Jerusalén y luego apedreado hasta la muerte por una muchedumbre furiosa y agitada por los fariseos. Según él, según Eusebio, Santiago vivía como un nazareno. Nazareno era una orden judía, ¿no? De gente muy así,
muy purista, muy fundamentalista, algo así, ¿no? Los nazarenos no tomaban ninguna bebida alcohólica, no se cortaban el pelo, no se duchaban, hacían un montón de cosas así, ¿no? Y se le conocía por Santiago el Justo. Quedó conocido por Santiago el Justo. ¿Por qué será? ¿Cómo quieres que te conozcan dentro de 100 años? Pues Santiago el Justo porque guardaba rigurosamente los preceptos de la palabra de Dios. Era conocido como alguien que oraba con fervor por la restauración y por la conversión de su pueblo. Se dice que tenía callos en las rodillas de tanto que oraba. Creo que es muy bueno para todos nosotros saber que Jesucristo se creó en una familia normal de sus días, que aprendió el oficio de su padre y que luego se dedicó a ese oficio hasta el momento de asumir su ministerio redentor y que tenía hermanos con los que jugar y pelear, por supuesto. ¿Cómo debió de ser importante para él la familia? Su hermano Santiago o Jacobo es el que venía después de él, ¿no? Quizás con el que más Cristo jugó y más tuvo sus problemas entre hermanos, ¿no? Pero su hermano Jacobo, aunque tardó en llegar a la fe, algo que le llegó solo tras la muerte y la resurrección de Jesús, pues su hermano siguió las pisadas de fe de su hermano, que su hermano le había dejado a él y que nos ha dejado a todos nosotros. Creo que a Jesús le encantaba tener a Santiago por hermano natural, y luego por discípulo, y después por apóstol, alguien que dedicó su vida y su muerte a él, alguien que se preocupó por el bienestar espiritual de la Iglesia de Cristo. Santiago ha sido el hermano natural de Jesús y a la vez nuestro hermano espiritual. Natural no lo es, pero espiritual sí. Hermano por la fe. Estamos unidos a Santiago por la misma fe en Cristo que compartimos con Él. Estamos hermanados a Santiago por el mismo empeño de seguir a Cristo como discípulos que somos. Estamos unidos a Santiago por la misma consagración de nuestra vida y muerte a Cristo y por el cuidado y dedicación que le dedicamos a todos los demás hermanos y hermanas que también siguen de corazón esa misma fe en Cristo. Y yo creo que una de las experiencias cristianas más profundas y bonitas, aunque no siempre la valoramos como una dádiva divina, es tener hermanos y hermanas del calibre de Santiago entre nosotros. Personas que nos aceptan y a las que aceptamos. Personas que interceden al Señor por nosotros y nosotros también por ellas. Personas con las que aprendemos la palabra de Dios y que aprenden de esa misma palabra con uno. Compartir la hermandad, compartir la fraternidad con personas que se parezcan a Santiago es una de las grandes bendiciones de las que no podemos abrir mano jamás. Que el Señor nos dé más Santiagos y Jacobos. Amén.